Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Según el horario que vea, esta cápsula número 5 del curso de desorganización de la niñez y trauma complejo. Bien, recapitulando las cápsulas anteriores, bien, desde lo que hemos visto acerca de la teoría del apego, ¿cierto? De la mentalización y por último la desorganización de la niñez respecto a los estilos de cuidado, ¿cierto? Atemorizantes y atemorizados. Y por último, revisar estos cimientos o semillas para lo que son experiencias traumáticas, ¿ya? Habíamos constatado que estas conductas de cuidado desorganizadas durante los primeros años de vida toman una estructura, ¿cierto?, de un apego desorganizado, ya los cuales no encuentran estrategias de maximización del vínculo, por lo cual se genera una experiencia traumática. Ya el apego desorganizado es igual a trauma temprano. Bien, entonces cuando empezamos a hablar de trauma, tenemos que tomar en consideración cuáles son las formas en que se pueden comenzar a visualizar una experiencia traumática y cómo efectivamente deberíamos identificar su estructura. Bien, para antes de comenzar con eso, les voy a mostrar una imagen y quiero que ustedes, ¿cierto?, piensen en cómo se siente o qué emociones se desencadenan o está desencadenando esta niña. Bien, que visualizan, ¿cierto?, respecto a su expresión corporal, ¿cierto?, a su expresión facial, eh, a sus ojos, bien, a sus manos y su postura corporal, ¿no? ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Bien, vamos a dar un par de segundos más para ver qué visualizan en esa imagen. Bien, quizás vieron, ¿cierto?, algunas emociones asociadas al miedo, bien al temor, quizás al enojo, la desesperanza, bien quizás a un desarrollo emocional, ¿cierto?, desde desde lo herido, ¿cierto? Desde lo traumático. Ya son varias formas que nosotros podemos expresar la expresión, ¿cierto? De esta niña, ¿no? Y quizás muchos de ustedes se le vino a la cabeza trauma, ¿no? Y cuando hablamos de trauma, ¿cierto? Y que ese trauma se va generando, ¿cierto? En una experiencia traumática, ya con reacciones psicológicas, conductuales, físicas y emocionales, ya se nos viene a la mente la palabra, ¿cierto? O la definición de constelación traumática, ya que es prevista por los profesionales, ¿cierto? Por los educadores, por la propia familia que van visualizando estas múltiples vulneraciones que se dan a través de la infancia. Ya vulneraciones dentro de un sector estructural de los cuidados, pero también de experiencias o eventos traumáticos que se van dando al recorrer cierta esta etapa del ciclo vital. Ya estas múltiples vulneraciones a través de la infancia, de la niñez, que son de carácter vincular, ¿no? Y que tienen efectivamente consecuencias nefastas para el desarrollo. Ya la primera asociación que vemos de esta constelación traumática es error, es horror, ¿cierto? Es experiencia terrorífica, caótica y que efectivamente sucumbe o superpone, ¿cierto? Abruma los niveles de afrontamiento que tienen esos niños ante eventual estimulación. ¿Ya? Y vamos a ir visualizando algunas aproximaciones y respondiendo algunas cosas respecto a lo que se nos viene como trauma específicamente. Bien, el trauma de la infancia ha sido históricamente y sistemáticamente negado, olvidado, ocultado, silenciado, normalizado, rechazado, excluido, criticado y enterrado. Bien, son varios sinónimos que ponen de cuenta efectivamente la puricultura que se ha dado respecto a las situaciones traumáticas que vivieron, ¿cierto?, los niños en edades, ¿cierto?, previas, ya durante la antigüedad, durante la edad contemporánea, ¿cierto?, hemos ido resignificando ciertas situaciones de vulneración a lo largo de la historia, bien, del ser humano propiamente tal, ¿ya? Desde situaciones traumáticas asociadas netamente, ¿cierto?, al hecho de ser mujer, por ejemplo, y también hace las decisiones
que se tomaban, ¿cierto?, en el pasado respecto a la propia jerarquía en los núcleos familiares. Ya se me ocurre en este momento nombrar, ¿cierto?, al pater familis, ya esa representación jerárquica del hombre dentro de la familia romana, ¿cierto?, el cual tomaba decisión respecto incluso a la vida de aquellos niños en nacimiento. Ya se me ocurre o se me viene a la mente efectivamente lo que pasaba en la civilización griega, ¿cierto?, en la egipcia y en las civilizaciones espartanas respecto a la consecución de hombres como recurrentes de poder y de fuerza y que efectivamente su contradicción en el nacimiento de una mujer efectivamente conllevaba a visualizar, ¿cierto?, a esta como menos idónea para seguir con la vida. ¿Ya? O también, ¿cierto?, esa figura egipcia de la mujer virgen como bien sacrificio, ¿cierto?, hacia el Nilo para generar abundancia, ¿no? O también como fueron tratados en la Grecia antigua, ¿cierto?, aquellos súbditos, ¿cierto?, alumnos por parte de estas figuras jerárquicas, ¿cierto?, de sabiduría y cómo se dan situaciones de abuso sexual, ¿ya? Situaciones asociadas a la disciplina, ¿cierto? Tomando en consideración aquellos niños, ¿cierto? Eh, como cierto castigo, ¿cierto? El ponerlos dentro de un ataúd, ¿cierto? Dentro de un sarcófago para pagar sus penas o también concebir efectivamente a aquellos niños o bebés fajados, ya durante una época eclesiástica de determinismo religioso, como seres que tenían cierto una identidad maligna y que efectivamente debían ser envueltos para que estos demonios, ¿cierto?, no salieran de él. Bien, entonces hay una configuración de la niñez como algo peyorativo, algo negativo, algo que le falta o carece de, ¿bien? Y que efectivamente, por lo menos, ¿cierto? Hemos mostrado avances significativos, legislativos y políticos respecto a la niñez, pero que aún siguen existiendo vulneraciones de derechos. Es más, si nos situamos netamente a nuestro país y a nuestra región, y específicamente a nuestra comuna de Arica, vemos que existen múltiples escenarios de vulneración de derechos, ¿ya? Pero que se ha ido legislando respecto a eso desde la Convención de la Niñez y desde las últimas leyes, hoy en día en Chile la Ley 21.430 de garantía y protección de la niñez y en torno, ¿cierto?, al cambio de paradigma por cómo mirar la vulneración de derechos. Hoy en día trabajamos a través de la protección administrativa de derechos y esperamos que estos nuevos cambios tengan efectos, ¿ya? Pero si miramos en retrospectiva, la puericultura, ¿cierto?, asociada a la crianza y a las habilidades de los padres, ¿cierto?, ha sido sistemáticamente criticada, excluida y silenciada la figura, ¿cierto?, de niño. Bien, eh, no ha costado ciertos siglos en expandir la conciencia empática hacia el sufrimiento infantil, ya que en las labores de la civilización los malos y aberrantes tratos hacia niños fueron la norma y la forma cotidiana de resolver bien o relacionarse con ellos. ¿Ok? Hablamos de puntos importantes en términos de la sensibilización del trauma, ya de visibilizarlo, ¿cierto? Y no de darlo como un dolor oculto en la infancia, ¿ya? Hay un libro de Felipe Legalinier que se llama El dolor oculto en la infancia. Es como la edad de la infancia, ¿cierto? Los primeros 3 años de vida han sido consideradas como una edad, ¿cierto?, de múltiples vulneraciones de derechos, ya que a aquella edad, ¿cierto?, no tenemos la suficiente independencia, la suficiente autonomía, ¿cierto? Y casi como que somos provistos de la vulneración de derechos ocultados bajo las cuatro paredes, ya sin poder pedir auxilio o ayuda, ya por la capacidad cognitiva, física y de relación que tenemos a esa edad. Entonces, la infancia es considerada los primeros 3 años de vida como una situación de múltiples situaciones traumáticas y vulneradoras, sin poder efectivamente proveer de ese auxilio por parte de ese niño o de esa niña. ¿Ok? Debemos validar el horror del trauma como una situación que efectivamente entorpece, ya que dificulta el desarrollo de las diferentes áreas de la vida, ya con el fin de generar espacios de contención y comprensión. Ya debemos dejar de normalizar ciertas situaciones de vulneración de derecho y debemos tener el deber de ser cogarantes de aquellos requerimientos o denuncias para que se logre una mayor contención y comprensión de lo que vive en ese horror del trauma propiamente tal. Entonces, en estas cápsulas y en estas dos cápsulas, ¿qué es lo que buscamos? Tratar de alguna forma de responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por trauma? Bien.
Se presenta el mismo tipo de trauma entre niños distintos, ¿ya? Existen diferencias entre evento y experiencia traumática. Se puede evaluar la gravedad del trauma, ¿bien? Existen diferentes tipos de trauma, ¿bien? Y por último, se puede considerar el trauma como experiencias ocultas en la infancia, ¿ya? En estas dos cápsulas vamos a tratar de disponer efectivamente contenidos propios para ir resolviendo cada una de estas consultas. Entonces, para dar una definición acerca de lo que entendemos por trauma, vamos a decir que el trauma, ¿cierto? Es un evento, una experiencia que amenaza la integridad física y psicológica de la persona, dejándolo en un estado de alta vulnerabilidad. Bien, es decir, la situación, el evento, bien, es tan abrumador, ya que de alguna forma se superpone ya las capacidades de afrontamiento de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, ya dejándolo efectivamente en un alto estado, ¿cierto?, de vulnerabilidad. Ya lo sobrepasa, lo abruma, ¿cierto? Las capacidades o estratégicas para abordar la situación o las estrategias que ha creado efectivamente no son suficientes para la estimulación que se va generando. Bien, el evento es tan abrumador, tan terrorífico, tan caótico como lo puede ser un abuso sexual, como lo puede ser un abuso físico, una situación de negligencia parental sistemática en el tiempo o de abandono o cualquier situación efectivamente que sobrepasa los niveles homeostáticos de afrontamiento, son considerados como algún tipo de experiencia traumática. ¿Ya? Entonces, este trauma lo vemos como una herida, bien lo vemos como un daño y también lo vemos como una derrota. Bien, una herida porque es un campo abierto efectivamente donde el niño va generando un arrastre de situaciones consecutivas en las cuales un evento único podría efectivamente desbordar las capacidades de afrontamiento y que genera, ¿cierto?, una derrota en el sistema, bien, del propio organismo vivo para afrontarlo. Bien, el evento debe convertirse en una amenaza real o percibida por la persona en donde su organismo es incapaz de restaurar los niveles homeostáticos normales, ¿ya? Debido a que los índices de enfrentamiento, como decíamos previamente, de la situación se vuelven totalmente inmanejables. Bien, lo que el ser humano ya no puede tolerar, ¿no? Así se conoce el trauma, lo que el ser humano ya no puede tolerar ni enfrentar, pasándole la cuenta en todos los ámbitos del desarrollo, ¿ya? Y no solamente en todos esos ámbitos del desarrollo físico, cognitivo, psicosocial, sino que también en el tiempo, ¿cierto? Y no solamente inmediatamente, como lo es un trastorno de estrés agudo, sino que también se ha ido generando, ¿cierto?, a largo plazo, si no hay efectivamente algún tipo de intervención o reparación ante la situación generada. Bien, lo primero que vamos a resolver ya inicialmente es qué entendemos por evento y qué entendemos por experiencia traumática. Mm. Bien, entonces hay que diferenciar, ¿cierto?, lo que es un evento traumático de lo que es una experiencia traumática. Ya en definitiva, vamos a entender el evento traumático como la situación en específico que ocurre y por el otro lado la experiencia que va a tener diferentes tipos de componentes para darle una explicación específica, bien personalizada a lo que realmente está sucediendo en ese niño o en esa niña cuando experimenta, ¿cierto?, la circunstancia de lo traumático, ¿ya? En lo traumático pueden haber varios tipos de sintomatología que las vamos a ir refiriendo y que tienen que ver cómo efectivamente el cuerpo, ¿cierto?, la emoción y toda la estructura mental, ¿cierto?, se afronta aquella situación que es de alguna forma abrumadora y que de alguna forma sobrepasa todos los límites de esas capacidades de afrontamiento que puede mostrar ese niño. ¿Ya? Por lo tanto, existen diferencias significativas en lo que ocurre, bien, de lo que tiene como consecuencia aquella situación. Bien, entonces generalmente la pregunta es, en definitiva, por parte de los profesionales, ¿cierto? Por parte de aquel entorno profesional, bien, que circunda la situación es que, qué le ocurre a la niña, ¿no? También por parte del grupo familiar o el entorno cercano. Bien, ¿qué le ocurre a la niña?
Una respuesta desde el evento, ¿cierto? Por ejemplo, eh, desglosemos una situación traumática asociada, por ejemplo, a un abuso sexual. Bien, ¿qué le ocurre a la niña? Bien, ¿qué le ocurre a ese niño? Bien, una respuesta desde el evento es que ese niño ha sufrido abuso sexual, que esa niña ha sufrido abuso sexual, bien, y una respuesta, bien, desde esa simplicidad alude efectivamente al evento, solamente a la situación que ocurrió, bien. Ahora, donde nosotros debemos situarnos es que efectivamente esa situación traumática puede ser distinta ya de acuerdo a la experiencia vivida, de acuerdo a la desorganización vivida, ¿cierto? En una forma muy distinta de un niño a otro niño. Ya la experiencia de abuso sexual puede ser muy distinta a Carmen que a Priscila, puede ser muy distinta de Mario, ¿cierto? De Marco. Entonces, la experiencia da una explicación mucho más profunda, mucho más específica, mucho más personalizada acerca de lo que ocurre realmente con ese niño o con esa niña. Bien, ¿por qué? Porque contribuyen varios tipos de respuestas. Ya los procesos físicos involucrados en una experiencia de abuso sexual pueden ser muy distintos de uno a otro y así con los conductuales a otros. Bien, una respuesta de la experiencia no es solamente decir que Carmen sufrió abuso sexual, sino referirse a la propia experiencia, no referirse a los propios procesos que están detrás de aquella situación. Por ejemplo, una experiencia de abuso sexual puede estar subdividida en dimensiones, ¿ya? De manera de categorizarlos, ¿no? Pero esto es mucho más complejo de lo que yo voy a explicar en este momento. Ya una respuesta de la experiencia de un abuso sexual de una niña puede estar asociada a procesos psicológicos, ¿ya? Puede haber algún tipo de trastorno o alteración aguda, ¿cierto? De ansiedad aguda, ¿cierto? Que esté viviendo esa niña en el momento que sufre un abuso sexual, ¿ya? Puede haber situaciones traumáticas asociadas a diferentes tipos de sintomatología, ¿no? Reexperimentación traumática, ¿cierto? Ansiedad de manera aguda, como vamos mencionando, puede haber una merma, ¿cierto? En el autoconcepto, en la autoestima, puede haber problemas, ¿cierto? A nivel psicológico y de salud mental. Bien, entonces ya las diferencias significativas ya se va mostrando entre una u otra. Bien, existen procesos físicos que están asociados también a la experiencia traumática, por ejemplo, de un abuso sexual, como puede ser en un adolescente un embarazo. Bien, como puede ser en cualquier niño, niña o adolescente una infección de transmisión sexual. Bien, pueden haber situaciones físicas asociadas a la violencia de la propia experimentación vivida, ¿cierto? Desde lo traumático, moretones, ¿cierto? Pueden haber torceduras o puede haber algún tipo de órgano que haya sufrido algún tipo de consecuencia. Bien, también la experiencia se divide no solo en lo psicológico, en lo físico, sino que también tiene algún tipo de consecuencia en lo conductual. Bien, el comportamiento, la conducta, los patrones, ¿cierto? Que se van generando a través de los repertorios, ¿cierto? Consecuentes de aquella experiencia traumática, también se pueden ir modificando, desde una inhibición del contacto, ¿cierto? Con los demás, hasta una sobredimensión, ¿cierto? De los espacios, ¿cierto? De relaciones sociales. Bien, algo muy importante que también nos toma en consideración a la hora de poder clasificar, ¿cierto? Esa experiencia y poder diferenciarla, tiene que ver efectivamente con la reacción de los cuidadores. Bien, ¿qué pasa? Que una experiencia traumática de un evento único puede ser distinto en términos de que aquellos cuidadores hayan tenido un buen tipo de apego, ya un apego, ¿cierto? Más bien seguro, que sean altamente mentalizadores o sensibles a la conducta y que haya sido una experiencia única, bien las consecuencias de ella que si bien son graves, tras una situación de abuso sexual, por ejemplo, pueden ser mitigadas, ¿cierto? O los procesos terapéuticos pueden tener mayor probabilidad de éxito. ¿Ya? Entonces aquí es muy importante la reacción de los cuidadores de las figuras de apego antes de la situación traumática, durante la situación traumática y posterior a la situación traumática. En su defecto, si ya existen desorganización en la niñez, cierto producto de un apego donde ya existieron situaciones de conductas de cuidado atemorizante o atemorizadas y además hubieron situaciones, siento, de abuso por parte de personas externas o personas del propio núcleo familiar, esto va a ser mucho más complejo de intervenir, mucho más complejo de atrás porque la experiencia traumática se repite y se ha ido repitiendo hasta llegar a consolidar, cierto, algo mucho más complejo.
ya la cronicidad del tiempo en términos de situaciones traumáticas que vive esa niña, no solamente de la experiencia del cuidado, sino de que existe una sistematicidad en el abuso, ya también la cronicidad habla de una mayor complejidad en el tratamiento. Bien, entonces una respuesta eficiente para comprender la realidad que está viviendo ese niño o esa niña ante una experiencia traumática, no solamente de un abuso sexual, ¿cierto? Sino que de un abuso físico, de maltrato, de negligencia, ¿cierto? De cualquier tipo de situación de alta vulnerabilidad o de vulneración grave de derechos de ese niño que determina, ¿cierto?, esta experiencia traumática. Bien, va a depender efectivamente de que nosotros conozcamos la experiencia propia de ese niño. ¿No? A nivel psicológico, a nivel físico, a nivel conductual y también de la reacción de los cuidadores. Bien, una respuesta del evento solamente nos puede decir lo que sucedió, sin embargo, no dice y no da cuenta de lo que está experimentando ese niño o esa niña. Bien, lo que necesitamos reconocer es la experiencia desorganizada, vivida de forma distinta de un niño a otro. Por eso el abuso físico, por ejemplo, o el maltrato emocional no va a ser igual en Mario que en Carmen, porque han vivido experiencias distintas, porque las consecuencias en función de los cuidados previos, durante o posterior a la situación también podrían diferir de uno u a otro. Entonces el abuso sexual, el abuso físico, el maltrato, la negligencia, cualquier situación traumática va a ser distinto según la propia percepción o las capacidades de afrontamiento de ese niño. Bien, acá les voy a mostrar un listado, ya este no es, como muchas de las cosas que vimos hoy día, no es un listado final, sino que más bien son formas actualizadas de ir denotando la existencia de ciertos marcos teóricos, bien, o conceptos que se van eh, actualizando. Bien, esto es una lista actualizada sobre los distintos tipos de trauma en la infancia. Bien, hay traumas que tienen que ver mucho con la vulneración de derechos generadas por los propios cuidadores, pero también hay situaciones externas que pueden generar alguna experiencia traumática. Bien, vamos a ir reconociendo cada una de ellas y profundizando en otras. ¿Ok? Una de ellas, como la habíamos revisado recientemente, viene el ejemplo entre evento y experiencia traumática, es el abuso sexual. Bien, el abuso sexual se considera actualmente un delito, ¿cierto? Una situación tan abusiva y tan abrumadora para las capacidades de afrontamiento de un niño o de una niña que efectivamente bajo su no consentimiento, ¿cierto? A través de un tipo de abuso no consensuado, bien que no deja de alguna forma generar algún tipo de estrategia o las capacidades del niño se ven totalmente desbordadas. Bien, ¿qué pasa con el abuso sexual? Incluye formas de contacto directo, como por ejemplo tocaciones, penetración, masturbación, sexo oral, o también de manera vicaria, ya como por ejemplo obligar al niño a observar situaciones sexuales, sea directamente o a través de películas o imágenes. ¿Ya? Casos más extremos de abuso sexual están relacionados a torturas sexuales, ¿cierto? O a obligar a un niño o niña a participar de actos sexuales extremos. Ya esto está dentro de la categoría de una vulneración de derecho grave, ¿cierto? Y una situación traumática que podría tener secuelas complejas en el desarrollo de la vida de ese niño o de esa niña. Por otro lado, otro trauma, ¿cierto? Una experiencia traumática que se puede dar dentro de estos eventos es considerado, ¿cierto?, el maltrato físico, ¿ya? Cualquier acción física hacia el niño que lo provoque dolor, pegarle con la mano, con los pies o utilizando diversos objetos, empujarlo, tirarle cosas, tirarle el pelo, por ejemplo, las orejas, quemarlos, amarrearlo o amenazarlos con cuchillos o otros elementos. Hoy en día y hace mucho tiempo, ¿cierto? Se trabaja efectivamente dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito de salud, a no normalizar y visibilizar ciertas experiencias asociadas a maltrato físico, ¿ya? Y generar requerimientos o denuncias cuando estos existen, ¿ya? Uno da cuenta de algún acto, pero no necesariamente eso significa que ha sido un acto único, sino que lo más probable es que hayan otras situaciones abusivas a nivel físico que se han ido prolongando en el tiempo. Bien, sobre todo cuando hay develación por parte de los propios niños. Bien. Otro de los eventos traumáticos está asociado, ¿cierto?, a los actos de negligencia. Muchas veces la negligencia va asociada a otros eventos traumáticos, como el abandono, ¿cierto?, como el abuso físico y cualquier otra área, ¿cierto?, generalmente se superpone a otros tipos de vulneraciones o de experiencias traumáticas. Bien,
Existen dos tipos de negligencia, por lo menos lo que nos comparte cierto este listado. Una negligencia a nivel físico, que tiene que ver con no proveer de las necesidades básicas de sobrevivencia, ya en términos económicos, ¿cierto? En términos de vivienda, en términos de necesidades de alimentación o de confort. Bien, y por otro lado, las negligencias emocionales, que también hoy en día se está estudiando y trabajando eh, con relación, ¿cierto?, a los cuidadores que claro, están físicamente presentes, pero sin embargo emocionalmente ausentes, ¿ya? En términos de afecto, ¿cierto? O de desviación de la atención o de conductas evitativas en el cuidado o atemorizadas. Bien, muchos de los actos negligentes que quizás no necesariamente generan una experiencia traumática, pero que si se repiten sistemáticamente, sí genera un gran daño a nivel psicológico o de salud mental. Tiene que ver efectivamente con la higiene personal, con el acceso a lo educativo, bien, con cualquier tipo de situación donde efectivamente los cuidadores no proveen de una buena cierto desarrollo normal para aquellos niños y niñas. Bien. Otro evento traumático es el abandono. Ya el abandono lo consideramos como dejar efectivamente al niño o a la niña con otras personas por un periodo considerable o ilimitado del tiempo. Muchas veces tenemos situaciones donde hay abandono y donde los niños generalmente están en situación de calle. Ya y como tú te das cuenta de lo que está sucediendo, efectivamente los niños en algún momento sienten hambre y van a buscar comida de sus vecinos, quienes efectivamente alertan la situación. ¿Ya? También no solamente dejarlos abandonados por un tiempo ilimitado, sino que también muchas veces cuando están por periodos considerables también pueden generar situaciones traumáticas en los propios niños. Bien, otro que se aleja quizás directamente a las situaciones de cuidado o de apego, ¿cierto?, de parte de los cuidadores, pero que también tiene un significado y se asocia directamente a situaciones traumáticas, tiene que ver con la muerte de un cuidador significativo. ¿Ya? La muerte por enfermedad, por ejemplo, de un accidente o violencia de uno de ambos cuidadores, por ejemplo, en un contexto de violencia transfamiliar, o por cualquier tipo de accidente que ocurra, también puede dejar una huella, ¿cierto? Asociada, ¿cierto?, a lo traumático. Sobre todo si ese cuidador efectivamente es el cuidador directo o que tienen los cuidados personales del niño o de la niña. Bien. Enfermedad también de un cuidador significativo, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Se trata de la convivencia con un cuidador que presente una enfermedad que genere sufrimiento para el niño, ¿ya? Sea por negligencia, tratos inadecuados o por ser testigo del dolor o impedimento del adulto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos enfermedades como Alzheimer, demencia senil, cáncer, enfermedades psiquiátricas, cualquier tipo de enfermedad que directamente, ¿cierto?, se ve afectada quien cumple los cuidados personales del niño y que efectivamente genera que ese chico sea desprovisto, ¿cierto?, de actos de negligencia o tratos inadecuados por la propia enfermedad. Ya también tendría alguna consecuencia traumatológica. Bien, testigos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica o también de violencia de género, ya cuando el niño es testigo directo, hoy en día es víctima, ¿cierto?, de escenas de violencia física, emocional o sexual entre los cuidadores como golpes, peleas físicas o verbales, violencias, torturas, consumo de drogas o alcohol en el hogar con consecuencias violentas, o cualquier otro evento atemorizante para el niño, fiestas violentas, discusiones descontroladas, también tiene varias secuelas negativas para el desarrollo del propio niño. Bien. Otras de las situaciones que no son menores se asocian directamente a los accidentes automovilísticos o similares, ya que el niño sea testigo o experimente directamente un accidente con algún vehículo motorizado, ¿cierto?, que incluye lesiones en ese propio niño o en los cuidadores. Vamos a seguir con la lista. Y una de las situaciones que hoy en día dentro del contexto educacional es bastante habitual, bien, y que se incorpora dentro de las situaciones traumáticas, ya que puede ser con el niño y que puede tener varias consecuencias, ¿cierto?, en el futuro. Ya ser víctima de repetidos episodios de intimidación física, psicológica, social o sexual, especialmente desde los primeros años, ¿no? El bullying escolar. Bien, la hospitalización también tiene consecuencias traumáticas, haber sufrido una o varias hospitalizaciones que incluyeran procedimientos o cirugías invasivas, especialmente de larga duración, ¿no? Más de una semana y durante los primeros años de vida. La hospitalización efectivamente va a generar secuelas traumáticas o reexperimentación traumática, flashback de tener un miedo intenso, por ejemplo, de ir al hospital, ¿cierto? O a algún centro médico.
Bien, procedimientos quirúrgicos en la misma línea, no invasivos, misma situación que la anterior, pero que no necesariamente haya incluido hospitalizaciones prolongadas. También esa situación puede generar secuelas a nivel traumático. Bien, violencia comunitaria, bien ser testigo o víctimas de peleas callejeras, balazos, ¿cierto? Protestas violentas, asaltos, venta de drogas, persecuciones a vehículos, especialmente donde hayan estado involucrados algunos de los cuidadores principales, ¿ya? Presenciar actividad de la policía, no ser testigo víctima de violencia policial, allanamientos, por ejemplo. Hoy en día tenemos esa característica bien también asociada, ¿cierto?, a los desalojos hoy en día, detenciones, peleas con policías, allanamientos, ¿no? Como mencionaba, persecuciones especialmente donde hayan estado involucrados algunos de los cuidadores principales. Bien. También, ¿cierto?, tener uno o varios cuidadores privados de libertad. Bien, hoy en día también existe una oferta programático, ¿cierto?, de los programas Abriendo Camino, por ejemplo, en que tratan personas privadas de libertad con el objetivo, ¿cierto?, de generar un acompañamiento, ¿cierto?, en esta situación y finalmente generar algún tipo de vinculación también, ¿no? Ser testigo de la detención del cuidador y que se encuentre privado de libertad con o sin posibilidad de visitarlo. Bien, seguimos esta lista con algo que es muy común acá en Chile, bien, que tiene que ver con los desastres naturales. Bien, O- eh, Chile al parecer es un país que cuenta con varios tipos de situaciones que están asociados a desastres naturales como terremotos, huracanes, ¿cierto? Huracanes menos probable, por lo menos por acá, sí tsunamis, ¿cierto? Tempestades, erupciones volcánicas, lluvias intensas, ¿cierto? Etcétera. ¿Ok? Otro de las situaciones traumáticas podría estar asociado a ciertos actos de terrorismo o vandalismo extremo, al que el niño presencie estallidos de bombas, ataques, explosiones, atropellamientos, ciertos masivos, secuestro o trata de personas. Bien, cambios constantes e impredictibles en el contexto de cuidado. Ya aquí hablamos de niños con cambios constantes e impredecibles en el domicilio, ciudad o país, conductas de cuidado extremadamente impredecibles y ambivalentes por parte de los cuidadores significativos, ¿no? Eso genera, cierto, también un cuadro atemorizante para el propio desarrollo y procesos de adaptación del propio niño. Bien, caídas accidentales que impliquen un dolor acompañado de alguna herida, con características de sangramiento, fractura, quiebre, cierto, caída de bicicletas en el cerro, etcétera, ya también es parte efectivamente de lo que podría ser considerado, cierto, como un evento traumático. Bien, también es muy importante comenzar a revisar después este listado. No es el listado único como les venía comentando, sino que es un listado actualizado. Pueden existir otros eventos traumáticos y lo importante ahí es determinar efectivamente cuál es la experiencia a nivel psicológico, conductual, ¿cierto? A nivel social, ¿cierto? A nivel físico y también la reacción de los cuidadores para entender la desorganización de la experiencia vivida. Bien, también es importante, bien, reconocer que el trauma también puede ser de manera determinante, ¿cierto? Más grave uno que otro. Ya puede ser más intenso uno que otro, puede mostrar mayor frecuencia uno que otro. Ya también es muy importante que cuando somos pequeños podemos resolver o generar estrategias más duraderas en el tiempo que cuando tenemos un poquito menos de edad. ¿Ya? Entonces todo va variando y eso de alguna forma se va cuantificando o operacionalizando en la manera como evaluamos el trauma. ¿Ya? Se han creado instrumentos psicométricos para evaluar trauma, ¿cierto? Hay varios instrumentos que podrían eventualmente evaluar trauma, ¿cierto? Hasta algunos instrumentos psicométricos, ¿ya? Pero sin embargo es muy complejo evaluar, ¿cierto? Estas circunstancias. Sin embargo, los tres parámetros que yo les voy a nombrar a continuación tienen que ver con una forma de cuantificar efectivamente la intensidad, la frecuencia, ¿cierto? Y la edad de ocurrencia que se van generando estas situaciones traumáticas. Bien, y la severidad como punto uno, relacional, ¿cierto? A la gravedad del trauma, habla de la gravedad del trauma cometido en el sentido de cuánto desestabiliza las capacidades de afrontamiento del niño. Bien, en términos de intensidad. Bien, todas estas situaciones que yo les voy a nombrar o la que le hemos ido nombrando son todas graves, ¿cierto? Son todas complejas. Bien, pero no es lo mismo, ¿cierto? Una situación, por ejemplo, de maltrato físico, ya que es grave, repito,
donde una mamá, ¿cierto? Eh, no sé, genera gritos, ¿cierto? Y por ahí genera algún tipo de empujón, que una situación donde una mamá agrede, ¿cierto? Con un material cortopunzante y donde genera cierto riesgo vital. ¿Ya? Ambas son graves, pero una es mucho más grave que la otra, y es cuando utilizan, por ejemplo, algún tipo de arma. Bien, entonces, en términos de cuánto desestabilizan las capacidades de afrontamiento del niño a una situación donde hay, por ejemplo, un empujón, de donde hay la utilización de un arma blanca, es totalmente distinta, por lo cual existe una mayor severidad o menor severidad en términos, ¿cierto?, de la propia situación. Cada uno de los eventos traumáticos que vimos en la lista pueden ser evaluados de cierta manera, ¿no? A través de los grados de severidad. Ya una escala de 1 a 10 puede ser, entre más y menos severo. ¿Ok? Otra de las formas de evaluar trauma tiene que ver con la edad de ocurrencia. ¿Ya? Y la edad de ocurrencia tiene que ver efectivamente con la etapa del ciclo vital donde se encuentra ese niño. No es lo mismo que la situación traumática haya ocurrido al nacer, ¿cierto? Que haya ocurrido, ¿cierto? A los 7 u 8 años. Bien, entonces la diferencia es significativa en términos de las propias capacidades que tiene para afrontar la situación, del propio desarrollo cognitivo, madurez física de ese niño ante la situación también es distinto. Bien, entonces, ¿qué hablamos de edad de ocurrencia? La edad de ocurrencia es otro elemento esencial, ya que las capacidades de enfrentar un evento traumático son bastante distintas, ¿no? Diferentes según la etapa del ciclo vital en la cual esté viviendo. Bien, a mayor edad, ¿cierto? De ocurrencia, mayor posibilidad, ¿cierto? De generar cambios significativos en el desarrollo de esa persona. Estamos hablando, nos estamos metiendo en un terreno de mucha gravedad, de donde hay experiencias traumáticas y estamos de alguna forma tratando de diferenciar que mientras menos edad tenga la persona cuando ocurre la situación de abuso, bien más posibilidad tiene cierto de correr mayor riesgo. Y a mayor edad, efectivamente, hay una posibilidad de menor riesgo o de capacidades de independencia, autonomía, incluso de escape ante situaciones de ocurrencia. Bien. El último criterio, ¿cierto?, para determinar esta evaluación de la gravedad del trauma, habla directamente de la cronicidad, ¿ya? Y ahí, entre paréntesis, ¿cierto?, se toma en consideración que esto está asociado a lo que tiene que ver con el trauma complejo. Bien, y la cronicidad, ya en términos bastante simples, chicos, chicas, habla efectivamente de que la situación traumática, el evento traumático ha ocurrido en varias oportunidades, ¿ya? Por ejemplo, una situación de abuso sexual que haya ocurrido, ¿cierto?, a los 9 años, como un evento único, es muy distinto que haya ocurrido desde los 5 años hasta los 14 años, ¿ya? En términos de gravedad, bien, y en términos de cronicidad, cuando ese evento traumático se repite, se repite y se repite, efectivamente las consecuencias son mucho mayores y mucho más nefastas para el desarrollo de ese niño o de esa niña. Por eso la cronicidad está asociada al trauma complejo. Bien, entonces aquí hablamos de cronicidad como la frecuencia o la cotidianeidad de la experiencia traumática sufrida. Bien, aunque experiencias aisladas pueden tener efectos muy traumatizantes, muy nocivos, o sea, un evento traumático, ¿cierto?, de la lista que acabamos de ver puede tener consecuencias muy letales, la investigación nos dice que la experiencia cotidiana de vivir el trauma hace una gran diferencia a la hora de analizar las consecuencias a corto y a largo plazo. Bien, entonces las capacidades de adaptación de la persona a la situación sufrida ya es menos probable o requiere un mayor esfuerzo, ¿cierto? A nivel cognitivo, a nivel emocional, cuando ocurre una única vez que cuando ocurre efectivamente varias veces, ¿cierto? En la experiencia cotidiana de ese niño o de esa niña y va a tener efectivamente consecuencias muy graves a corto y a largo plazo. Bien, entonces tenemos estos tres criterios para determinar efectivamente la evaluación del trauma. Bien, es muy bueno quizás que ustedes, ¿cierto?, hagan un ejercicio, si reconocen alguna situación que conlleve, ¿cierto?, un evento traumático, tratar de clasificarlo, ¿cierto?, en estos tres criterios asociados a la severidad, edad de ocurrencia y cronicidad. Bien, todavía estamos en trauma, ¿cierto? Vamos a reconocer también, y que creo que es muy importante, en cómo se da la sintomatología de la experiencia traumática, ¿cierto? De acuerdo a la edad, ¿ya? Y muchas veces podemos revisar
en la bibliografía, ¿cierto? El TEP, ¿cierto? Trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, ¿cierto? Y nos encontramos con varias referencias acerca de la sintomatología, pero sin embargo no hay una gran diferenciación entre las edades. Ya sabemos que las etapas del ciclo vital, como lo habíamos revisado anteriormente, la edad de ocurrencia es muy distante una de otra, entonces hay una gran diferencia entre menores de 5 años, mayores de 5 años o entre adolescentes, ¿ya? Hay algunos tipos de sintomatología o consecuencias o experiencia traumática que de alguna forma se va intensificando, ¿cierto? Se va decreciendo durante el tiempo, pero algunos que entienden, ¿cierto?, que son específicos de la edad. Bien, eh, cuando hablamos de sintomatología de niños o niñas, ¿cierto?, de 5 años o menos, ya los más pequeños, hablamos de esta sintomatología, ¿no? Por ejemplo, temor a ser separado de los padres. Una de las sintomatologías o características propias de lo traumático tiene que ver efectivamente con la sensación de abandono, ya con el miedo intenso de que los padres no van a estar, ya que si se dan cuenta es lo que de alguna forma involucra las figuras de apego. Ya las figuras de apego o desde nuestro foco de estudio tiene que ver con lo relacional, ¿cierto? Tiene que ver con la capacidad de sobrevivencia en la dependencia de un otro, ¿no? Y en estos niños menores de 5 años la dependencia total es por parte de los propios cuidadores. Entonces, cuando esa figura no está, es totalmente brutal para el desarrollo, ¿no? Entonces, hay un temor de ser separados por los padres, provisto, ¿cierto?, de un miedo intenso al abandono. Bien, otra de las características están asociados a un llanto, ¿no? Gimoteos, gritos y temblores, ya como una experiencia vivida desde el desarrollo, ¿cierto?, de lo expresado a nivel de tristeza. Bien, inmovilidad o movimientos sin sentido, también movimientos estereotipiados, estereotipados, perdón, respecto, ¿cierto?, o convulsivos, ¿cierto?, respecto a la situación, o también una inmovilidad. Bien, más adelante vamos a ver que esa inmovilidad y esos movimientos que se replican también van modificándose y cambiando. Bien, expresiones faciales de temor, ¿ya? Y como habíamos visto en la primera imagen, cuando empezamos a ver trauma, ¿cierto? Vimos una niña con una expresión facial de miedo, ¿no? De miedo intenso. ¿Ya? Entonces estas expresiones faciales, las características propias de los niños y niñas, hace entender que efectivamente ocurre algo, ¿no? De que hay un miedo intenso, de que hay un temor hacia lo que sucede. ¿Bien? Otra de las formas de experimentar lo traumático a esta edad tiene que ver con el aferramiento excesivo, ya es como el polo positivo, ¿cierto?, de la ambivalencia, ya el estar pegado al otro, ¿cierto?, sin contar de que haya un espacio donde él no esté, ¿cierto?, con el adulto. Bien, lo que también se condice o correlaciona efectivamente con el temor a ser separado de él. Bien, y por último, a esta edad existen algo que es propio, ¿cierto?, de lo traumático, que son conductas regresivas, ¿ya? Conductas que apuntan un punto fijo, ¿cierto?, en el desarrollo previo a la situación, ¿ya? Por ejemplo, un niño que haya vivido la experiencia traumática a los 4 o 5 años puede involucionar, ¿cierto?, a volver a hacer conductas, ¿cierto? O maneras de pensar o de afrontar de un niño de 3 años, por ejemplo, de 2 años. ¿Ya? Entonces un niño de 5 años presenta conductas regresivas, por ejemplo, asociadas a succionarse el pulgar, bien mojar la cama, ¿cierto? O temer a la oscuridad, ¿no? Que son cosas que por ahí pudo haber sobrellevado años anteriores a la situación traumática, pero que vuelven a generarse como conductas regresivas propiamente asociadas al evento traumático vivido. Bien, vamos a dejar esta cápsula hasta acá, bien, para revisar en la última sexta cápsula la sintomatología asociada al trauma en edades mucho mayores y ver lo que entendemos por trauma complejo.